Amara tenía apenas 17 años cuando la señora Catalina de Monterrosa decidió que su cuerpo, su futuro y hasta su noche de bodas le pertenecían como simple mercancía, como un objeto más de la hacienda que podía ser negociado, vendido o entregado al mejor postor sin que su corazón, sus sueños o sus lágrimas importaran lo más mínimo en aquella decisión que cambiaría su destino para siempre. La joven esclava, de piel oscura como la noche sin luna y ojos que guardaban el fuego ancestral de sus antepasados africanos, traídos en cadenas a través del océano, había crecido entre los cañaverales de la hacienda San Jerónimo, en las tierras altas de la Nueva Granada, donde el sol abrasador del trópico castigaba sin piedad a quienes trabajaban de sol a sol, cortando la caña que enriquecía las arcas del hacendado don Rodrigo de Monterrosa, un hombre cuya crueldad solo era superada por su ambición desmedida y su sed insaciable de poder y control absoluto sobre cada alma que habitaba sus dominios. Pero lo que nadie en aquella hacienda sabía, lo que ni siquiera la vengativa señora Catalina podía imaginar en sus peores pesadillas, era que aquella muchacha aparentemente sumisa y quebrada por años de humillaciones, guardaba en su interior un plan tan oscuro y meticulosamente elaborado que convertiría su noche de bodas forzada con el brutal capataz Esteban Maldonado en el escenario perfecto para una venganza tan devastadora que haría temblar los cimientos mismos de la hacienda y revelaría secretos enterrados durante años en las sombras de aquellas paredes manchadas de sangre, sudor y lágrimas de generaciones de esclavizados. La decisión de casarla con el capataz no había sido tomada por amor ni siquiera por conveniencia económica ordinaria, sino por algo mucho más retorcido, mucho más perverso, algo que Amara había descubierto 3 meses atrás y que había encendido en su corazón una llama de venganza que ninguna amenaza, ningún látigo y ningún castigo podrían jamás extinguir hasta ver cumplida su justicia. Si esta historia ya te atrapó desde las primeras palabras, si ya sientes la rabia de la injusticia quemando en tu pecho, suscríbete ahora mismo a Venganza Colonial, porque lo que viene es aún más oscuro, más retorcido y más satisfactorio de lo que puedes imaginar. Deja en los comentarios qué crees que planea Amara para su noche de bodas con el capataz y no olvides decirnos desde qué ciudad y país nos estás acompañando en este viaje hacia los secretos más sombríos de la era colonial. Todo había comenzado una noche sofocante de julio, cuando Amara, cumpliendo con sus obligaciones de sirvienta doméstica asignada a los aposentos principales de la casa grande, había sido enviada por la vieja cocinera Lucía a llevar una bandeja de vino tinto y quesos importados de España al despacho privado del hacendado don Rodrigo, una tarea que normalmente realizaba otra esclava, pero que aquella noche recayó sobre ella por pura casualidad o quizás por designio del destino que buscaba revelarle. Verdades que cambiarían el curso de su existencia para siempre. Mientras avanzaba por el largo corredor de paredes encaladas, adornadas con pinturas religiosas y retratos de ancestros españoles que parecían juzgarla con sus ojos muertos desde sus marcos dorados, Amara escuchó voces elevadas provenientes del despacho, voces que discutían con una intensidad y una rabia que hicieron que sus pasos se detuvieran instintivamente justo antes de tocar la pesada puerta de madera tallada, y fue entonces cuando las palabras que escapaban a través de las rendijas de aquella puerta penetraron en sus oídos como dagas envenenadas, que desgarrarían el velo de ignorancia que hasta ese momento había cubierto los secretos más oscuros de la hacienda San Jerónimo. La voz aguda y llena de veneno de la señora Catalina atravesaba las paredes como un látigo verbal dirigido contra su esposo, el hacendado don Rodrigo.
acusándolo con una furia apenas contenida de haber cometido la traición más imperdonable que una esposa de la alta sociedad colonial podía imaginar, la humillación suprema que manchaba no solo su honor personal, sino el apellido completo de la familia Monterrosa, que se remontaba a generaciones de nobleza castellana y conquista americana. ¿Cómo te atreves, Rodrigo? ¿Cómo te atreves a traer a tu bastarda directamente bajo mi techo, a hacerme servirle la comida, a obligarme a verla cada maldito día, caminando por mis corredores con esa cara que es un insulto viviente a mi dignidad? Gritaba Catalina con una histeria que Amara nunca antes había escuchado en la normalmente controlada y fría señora de la hacienda. Y las palabras siguientes golpearon a Amara como un rayo que partiera el cielo en dos mitades, revelando una verdad tan imposible y tan devastadora, que sus manos comenzaron a temblar, haciendo tintinear las copas de cristal sobre la bandeja de plata que sostenía. Esa esclava Amara es tu hija, tu propia sangre nacida de tu depravación con aquella negra Yemayá hace 17 años. Y todos en esta hacienda lo saben menos la estúpida muchacha que camina ignorante de que lleva tu sangre corriendo por sus venas mientras la tratamos peor que a los perros. Continuaba Catalina con un odio que parecía acumulado durante años de silencio forzado. Años de tener que presenciar la presencia de la prueba viviente de la infidelidad de su marido, creciendo ante sus ojos sin poder hacer nada más que convertir ese odio en crueldad dirigida contra la inocente joven que nunca había pedido nacer ni había elegido a sus padres. El mundo de Amara se detuvo en ese preciso instante. El aire pareció solidificarse en sus pulmones, y el corredor comenzó a girar a su alrededor mientras procesaba aquellas palabras que reescribían completamente la historia de su existencia, la narrativa de quién era ella y de dónde venía, y por qué su vida había sido marcada desde el primer día por un odio particular y enfocado, que la señora Catalina siempre le había profesado con una intensidad que iba mucho más allá del desprecio ordinario que los amos sentían por sus esclavos. Don Rodrigo, el hombre cruel de rostro pétreo, que la había visto crecer sin jamás dirigirle una sola palabra amable, ni una sola mirada que sugiriera algo más que indiferencia absoluta, era su padre biológico, y su madre, Yemayá, aquella mujer hermosa de origen yoruba que había muerto cuando Amara tenía apenas 5 años, en circunstancias que siempre le habían parecido misteriosas y sobre las cuales nadie en la hacienda quería hablar jamás. Había sido violada o seducida, o quizás enamorada del hacendado en algún momento perdido en el tiempo, cuando Amara fue concebida como producto de una unión prohibida que cruzaba todas las líneas de raza, clase y moralidad que sostenían el orden colonial. Ella va a crecer y algún día alguien va a ver el parecido, Rodrigo. Ya tiene tus mismos ojos, la misma forma de la barbilla. Es solo cuestión de tiempo antes de que los visitantes empiecen a hacer preguntas incómodas y nuestra reputación quede destrozada, insistía Catalina, y fue entonces cuando Amara escuchó la respuesta de don Rodrigo, pronunciada con esa voz grave y autoritaria que ella conocía también, la voz que había ordenado castigos y azotamientos durante toda su vida, la voz de su padre desconocido que ahora revelaba un plan que heló la sangre en las venas de la joven esclava, que seguía paralizada al otro lado de la puerta. Tranquilízate, Catalina. Ya lo he pensado todo. El capataz Esteban me ha pedido permiso para tomar esposa. Quiere una mujer joven, que le dé hijos fuertes, que continúen su linaje aquí en la hacienda. Le daré a Amara. La casaré con él la próxima luna llena. Una vez que sea la mujer del capataz, nadie se atreverá a insinuar ningún parentesco conmigo, porque eso sería sugerir que entregué mi propia hija a un hombre tan brutal como Esteban,
y nadie creería que un padre haría tal cosa. Además, Esteban la mantendrá ocupada, probablemente preñada constantemente, y eventualmente el trabajo y los partos la desgastarán, hasta que ya no se parezca a nadie más que a todas las otras esclavas envejecidas prematuramente por esta vida. El plan era de una crueldad tan calculada y tan despiadada que Amara sintió que algo fundamental se rompía en su interior. Alguna última ilusión de que quizás existía algo de humanidad o justicia en el mundo que la rodeaba. Y en ese momento de revelación devastadora nació algo nuevo en su corazón, algo oscuro y poderoso que reemplazó el miedo y la resignación que habían definido su existencia hasta ese momento. Amara retrocedió silenciosamente por el corredor, dejó la bandeja en una mesa lateral y huyó hacia los barracones de esclavos, donde se encerró en el pequeño cuarto que compartía con otras 3 mujeres. Y allí, en la oscuridad sofocante de aquella noche tropical, mientras las lágrimas corrían por su rostro sin hacer sonido alguno para no despertar a sus compañeras, comenzó a tejer en su mente los hilos de una venganza que sería tan meticulosa como el plan que acababa de descubrir. Una venganza que usaría exactamente el arma que don Rodrigo y la señora Catalina le estaban entregando sin saberlo. Su noche de bodas con el capataz Esteban Maldonado, el hombre más temido y odiado de toda la hacienda San Jerónimo. El hombre cuyas manos estaban manchadas con la sangre de incontables esclavos, azotados hasta la muerte, el hombre que sería la pieza central de su plan de destrucción y justicia. Durante las siguientes semanas, Amara se transformó en una actriz consumada, aceptando su destino con una sumisión aparente que satisfizo enormemente a la señora Catalina, quien interpretó aquella docilidad como la confirmación de que la joven esclava estaba completamente quebrada y resignada a su horrible futuro, como la esposa propiedad del violento capataz. Pero detrás de aquellos ojos aparentemente vacíos y sumisos, Amara observaba todo con una nueva claridad, nacida del conocimiento prohibido que ahora poseyó. Estudiaba los movimientos del capataz Esteban, sus rutinas, sus debilidades, sus secretos, y simultáneamente comenzó a hacer preguntas cuidadosas y aparentemente inocentes a las esclavas más viejas sobre su madre Yemayá, sobre las plantas medicinales y venenosas que crecían en los alrededores de la hacienda, sobre los rituales y conocimientos que su madre le había heredado a través de las historias que las ancianas aún recordaban y que ahora compartían con la hija de aquella mujer extraordinaria que había muerto en circunstancias que Amara ahora comenzaba a sospechar quizás no habían sido tan naturales como todos afirmaban. ¿Ya descubriste qué está planeando Amara? ¿Puedes sentir cómo la venganza está tomando forma en las sombras? Dale like a este video. Si crees que la señora Catalina y don Rodrigo merecen lo que viene, suscríbete para no perderte ni un segundo de esta justicia colonial y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías tú en el lugar de Amara al descubrir que tu propio padre te está vendiendo al hombre más brutal de la hacienda? Y no olvides decirnos desde qué ciudad y país nos acompañas, desentrañando estos secretos enterrados de la venganza colonial. La ceremonia de boda fue una farsa macabra, celebrada en la capilla pequeña de la hacienda bajo la mirada indiferente del padre Sebastián, un sacerdote que había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer preguntas incómodas sobre las decisiones de los Monterrosa, si quería mantener su cómoda posición en aquellas tierras donde el poder del hacendado superaba incluso la autoridad de la Iglesia en asuntos prácticos y cotidianos. Amara fue vestida con un simple traje blanco que la señora Catalina había ordenado confeccionar específicamente para la ocasión.
no por generosidad, sino por pura apariencia ante los pocos testigos que asistirían a la ceremonia. Necesitaba mantener la ilusión de que aquello era un matrimonio legítimo, y no simplemente la transferencia de propiedad humana de una categoría a otra dentro de la compleja jerarquía de la hacienda. El capataz, Esteban Maldonado, se presentó con sus mejores ropas, que aún así no podían ocultar la brutalidad esencial que emanaba de cada poro de su cuerpo masivo, marcado por cicatrices de incontables peleas y enfrentamientos. Un hombre de unos 40 años, cuyo rostro curtido por el sol implacable del trópico, mostraba la crueldad de alguien que había pasado 2 décadas ejerciendo poder absoluto sobre los esclavos de la hacienda, aplicando castigos con una eficiencia mecánica que había vaciado su alma de cualquier vestigio de compasión o humanidad que alguna vez pudiera haber poseído. Durante toda la ceremonia, mientras el padre Sebastián murmuraba las palabras rituales en latín que supuestamente unían a aquella pareja tan grotescamente desigual ante los ojos de Dios, Amara mantuvo su mirada baja y sus manos entrelazadas en perfecta imitación de una novia sumisa y resignada, pero dentro de su mente repasaba una y otra vez cada detalle del plan que había estado perfeccionando durante las últimas semanas. Un plan que dependía de timing perfecto, de conocimientos ancestrales, transmitidos por su madre muerta y de una voluntad de hierro que le permitiera ejecutar acciones que la parte civilizada de su ser encontraba casi imposibles de contemplar. La señora Catalina observaba la ceremonia desde el primer banco con una expresión de satisfacción apenas disimulada, saboreando lo que ella consideraba una victoria completa sobre aquella muchacha que representaba la humillación perpetua de su matrimonio. Y junto a ella, don Rodrigo permanecía con su característica máscara de indiferencia aristocrática, sin permitir que ninguna emoción traicionara el hecho de que estaba presenciando la entrega ceremonial de su propia hija de sangre a un destino de brutalidad garantizada, un acto de cobardía paterna tan monstruoso que habría sido incomprensible para cualquiera que no conociera los retorcidos valores de aquella sociedad colonial donde el honor público y la apariencia de respetabilidad importaban infinitamente más que cualquier vínculo de sangre que cruzara las líneas de color y clase. Cuando el padre Sebastián finalmente pronunció las palabras que declaraban a Esteban y Amara como marido y mujer ante Dios y los hombres, el capataz agarró bruscamente el brazo de su nueva esposa, con una fuerza que dejó marcas rojas en su piel oscura. Una demostración inmediata de propiedad y dominación que arrancó una sonrisa complacida de los labios de la señora Catalina, quien interpretó aquel gesto violento como la confirmación de que Amara sería apropiadamente controlada y sometida en su nuevo rol como esposa del hombre más temido de la hacienda. La celebración posterior fue un asunto pequeño y deprimente celebrado en el patio trasero de la Casa Grande, donde algunos esclavos de confianza y capataces menores fueron obligados a asistir para dar testimonio del matrimonio, bebiendo el aguardiente barato que don Rodrigo había proporcionado con calculada mezquindad, mientras Esteban alardeaba ruidosamente sobre su nueva adquisición y sobre los muchos hijos fuertes que planeaba engendrar en aquella joven esposa que finalmente le había sido concedida después de años de servicio leal a la familia Monterrosa. Amara permanecía sentada en silencio junto a su nuevo marido, soportando las miradas lascivas y los comentarios crudos de los hombres que celebraban con Esteban. Y todo el tiempo
Sus dedos acariciaban casi imperceptiblemente el pequeño saquito de tela que llevaba escondido entre los pliegues de su vestido blanco de novia. Un saquito que contenía una mezcla de hierbas y polvos que había preparado meticulosamente, siguiendo las instrucciones que la vieja Mama Josefina, la curandera más antigua de los barracones de esclavos, le había transmitido en secreto después de que Amara le revelara parcialmente sus intenciones sin divulgar completamente el alcance total de su plan de venganza. Las sustancias en aquel saquito provenían de plantas que crecían en las partes más oscuras y húmedas del bosque que rodeaba la hacienda. Plantas cuyos nombres africanos la vieja Josefina recordaba de su juventud en las costas de Guinea antes de ser capturada y transportada a través del océano en aquellos barcos de horror que habían traído a tantos de sus ancestros encadenados al Nuevo Mundo, plantas cuyas propiedades habían sido conocimiento sagrado de las mujeres sabias de su tribu durante generaciones incontables. Cuando finalmente cayó la noche y la pobre excusa de celebración llegó a su fin, Esteban arrastró literalmente a Amara hacia la casa del capataz, una construcción de piedra y madera que era considerablemente más grande y confortable que los miserables barracones donde vivían los esclavos comunes, pero que aún estaba muy por debajo de la elegancia de la casa grande donde residían los Monterrosa. Una estructura que reflejaba perfectamente la posición intermedia y ambigua del capataz en la jerarquía de la hacienda, como alguien que ejercía poder brutal sobre los esclavizados, pero que seguía siendo fundamentalmente un sirviente de los verdaderos amos. La casa constaba de 3 habitaciones principales, una cocina, un área de estar con muebles toscos pero funcionales, y un dormitorio dominado por una cama grande de madera oscura que Esteban había mandado construir específicamente para esta ocasión, anticipando la noche de bodas con el tipo de entusiasmo depredador que caracterizaba todos sus apetitos y deseos. Una vez dentro, Esteban cerró la puerta con llave y se volvió hacia Amara con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores, comenzando a desabrocharse lentamente la camisa, mientras le ordenaba con voz ronca que sirviera vino en las 2 copas de peltre que había dejado preparadas sobre la mesa junto a la botella que don Rodrigo le había regalado personalmente como presente de bodas. Un vino tinto importado de España que representaba un lujo extraordinario para alguien de la posición del capataz. Amara se movió hacia la mesa con pasos medidos y deliberados, sus manos aparentemente temblando de miedo mientras tomaba la botella y comenzaba a servir el líquido rojo oscuro en las 2 copas, pero aquellos temblores eran completamente calculados, una actuación diseñada para que Esteban bajara cualquier guardia que pudiera tener mientras ella ejecutaba el primer paso crítico de su plan con movimientos que había practicado mentalmente cientos de veces durante las últimas semanas. Con el cuerpo estratégicamente posicionado para bloquear la visión de Esteban, quien ahora se quitaba las botas pesadas mientras seguía observándola con esa mirada hambrienta y posesiva, Amara extrajo el pequeño saquito de entre los pliegues de su vestido y vertió todo su contenido en una de las 2 copas. Observando cómo el polvo de color marrón verdoso se disolvía rápidamente en el vino oscuro sin dejar rastro visible de su presencia, convirtiéndose en parte integral del líquido que pronto viajaría por la garganta de su nuevo marido hacia su estómago y su torrente sanguíneo, donde comenzaría a ejercer efectos que Mama Josefina había descrito con una precisión que combinaba conocimiento empírico ancestral con una comprensión profunda de las debilidades del cuerpo humano. Trae las copas aquí, mujer, y brindemos por nuestra nueva unión antes de que te enseñe cuáles son las obligaciones de una esposa, ordenó Esteban con voz gruesa,
mientras se sentaba pesadamente en el borde de la cama, extendiendo una mano expectante hacia Amara, quien se acercó con pasos cuidadosos llevando las dos copas, asegurándose, mediante un agarre específico, de recordar cuál contenía el vino envenenado y cuál estaba puro. Le entregó la copa preparada a Esteban y mantuvo la otra para sí misma, levantándola ligeramente en un gesto de brindis, mientras sus ojos finalmente se encontraban directamente con los del capataz por primera vez esa noche, y en aquella mirada que Esteban interpretó erróneamente como miedo y sumisión, había en realidad algo completamente diferente. Había el fuego frío de una venganza que estaba a segundos de comenzar su ejecución. Había la determinación de alguien que había decidido que prefería morir antes que someterse pasivamente a la injusticia que su propio padre había orquestado. ¿Sientes cómo la venganza está a punto de explotar? ¿Puedes percibir que esta noche de bodas será completamente diferente a lo que el capataz espera? Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, presiona el botón de suscripción ahora mismo, porque lo que viene a continuación es el momento que has estado esperando. Deja en los comentarios, ¿qué crees que contiene exactamente ese polvo que Amara acaba de verter en la copa de Esteban? ¿Será veneno mortal o algo aún más retorcido? Esteban levantó su copa con un gesto brusco y exigente, esperando que Amara hiciera lo mismo antes de permitirse beber, disfrutando de este pequeño ritual de poder donde incluso en el acto simple de un brindis, él establecía su autoridad absoluta sobre aquella joven que ahora le pertenecía legalmente, según las leyes de Dios y de los hombres, sin imaginar ni por un segundo que cada momento de aquella noche había sido anticipado y planificado por la mujer que él consideraba completamente indefensa ante su voluntad. Por mi esposa, que me dará hijos fuertes y me obedecerá en todo como manda la Santa Iglesia, y como yo personalmente me encargaré de enseñarle si muestra alguna señal de rebeldía, declaró Esteban con una risa gutural que revelaba exactamente qué tipo de enseñanzas tenía en mente, y luego se llevó la copa a los labios y bebió profundamente, vaciando casi la mitad del contenido en un solo trago largo, mientras sus ojos nunca dejaban de observar el cuerpo de Amara con una intensidad que habría aterrorizado a cualquier mujer en su situación. Amara también bebió de su copa, apenas mojando sus labios con el vino puro, mientras sus ojos observaban por encima del borde de metal cómo el líquido envenenado desaparecía en la garganta del capataz, y sintió una extraña calma descender sobre ella en ese momento crucial, una sensación de inevitabilidad y justicia que la llenaba con una fuerza que nunca antes había experimentado, como si los espíritus de su madre Yemayá y de todos los esclavos que habían sufrido bajo el látigo de Esteban estuvieran presentes en aquella habitación, guiando su mano y fortaleciéndola para lo que vendría a continuación. Los efectos de la mezcla de hierbas no fueron inmediatos, tal como Mama Josefina había advertido a Amara durante sus conversaciones secretas en los rincones oscuros de los barracones, donde nadie más podía escuchar los conocimientos prohibidos que estaban siendo transmitidos de una generación a la siguiente, preservando sabidurías ancestrales que los colonizadores habían tratado de erradicar, pero que sobrevivían tercamente en las memorias de las ancianas que recordaban África y los caminos de sus antepasados. Esteban terminó su copa completamente y la dejó caer descuidadamente sobre la mesa de madera antes de levantarse de la cama y caminar hacia Amara con esa confianza depredadora de alguien que nunca en su vida había enfrentado resistencia real de ninguna mujer, especialmente no de una esclava que acababa de ser legalmente entregada a su custodia y control absoluto. «Quítate ese vestido»,
ordenó con voz ronca mientras comenzaba a desabrocharse el cinturón de cuero grueso que usaba tanto para sostener sus pantalones como para administrar castigos cuando lo consideraba necesario. Y Amara obedeció lentamente, llevando sus manos a los botones del vestido blanco mientras sus ojos nunca dejaban de observar el rostro del capataz, buscando los primeros signos de que la mezcla de hierbas estaba comenzando a hacer efecto en su sistema. El primer indicio llegó cuando Esteban de repente parpadeó varias veces seguidas, sacudiendo su cabeza como si tratara de despejar una neblina repentina que hubiera descendido sobre su visión, y luego se llevó una mano a la frente con una expresión de confusión que contrastaba marcadamente con la confianza brutal que había mostrado apenas segundos antes. ¿Qué pasa con esta habitación? Todo está dando vueltas, murmuró con voz que ya comenzaba a arrastrarse ligeramente, y dio un paso tambaleante hacia adelante antes de tener que apoyarse en la mesa para mantener el equilibrio mientras sus piernas comenzaban a fallarle de una manera que su cerebro aún no podía procesar completamente. Amara dejó de desabrocharse el vestido y simplemente observó con una expresión que gradualmente pasaba de la sumisión fingida a algo mucho más oscuro y satisfactorio. Observó cómo el hombre que había aterrorizado a generaciones de esclavos con su fuerza física brutal comenzaba a debilitarse ante sus ojos, sus músculos masivos traicionándolo, mientras la mezcla de hierbas que ahora circulaba por su sangre hacía exactamente lo que Mama Josefina había prometido que haría. No lo mataría, porque eso hubiera sido demasiado rápido y demasiado misericordioso para alguien como Esteban, sino que lo paralizaría gradualmente, robándole el control de sus extremidades mientras mantenía su mente completamente consciente y alerta, capaz de comprender todo lo que estaba sucediendo, pero completamente incapaz de hacer nada para impedirlo o defenderse. «¿Tú qué me has hecho, maldita bruja?», consiguió articular Esteban cuando finalmente su cerebro procesó que lo que le estaba ocurriendo no era ningún mareo natural, sino el resultado de algo que había ingerido. Y sus ojos se clavaron en Amara con una mezcla de furia y terror creciente, mientras intentaba desesperadamente moverse hacia ella, pero descubría que sus piernas ya no respondían a sus comandos, y terminó desplomándose pesadamente sobre el suelo de madera con un golpe sordo que hizo temblar los objetos sobre la mesa cercana. Amara se acercó lentamente al cuerpo caído del capataz, sus pies descalzos, haciendo apenas susurros contra el suelo mientras se agachaba junto a él, con una expresión que combinaba años de odio acumulado, dolor por injusticias sufridas y una satisfacción oscura de ver finalmente al torturador convertido en víctima indefensa. «Lo que te he hecho, Esteban, es darte apenas una fracción del sufrimiento que tú has causado a cientos de personas durante tu miserable vida como perro guardián de los Monterrosa», dijo Amara con voz calmada y controlada, hablando por primera vez esa noche con su verdadera voz despojada de toda sumisión fingida, y la claridad y firmeza de su tono pareció aterrorizar a Esteban aún más que la parálisis que se extendía inexorablemente por todo su cuerpo. «¿No puedes hacer esto? Te matarán. Don Rodrigo te despellejará viva cuando descubra». Intentó amenazar Esteban, pero sus palabras salían cada vez más arrastradas y débiles, mientras la parálisis alcanzaba incluso los músculos de su garganta y su lengua, haciendo que hablar requiriera un esfuerzo monumental que producía apenas susurros incomprensibles. Amara sonrió entonces, una sonrisa terrible y hermosa a la vez, y se inclinó más cerca del rostro del capataz, paralizado, para asegurarse de que él pudiera escuchar perfectamente cada palabra que estaba a punto de pronunciar, cada revelación que convertiría su terror físico en algo aún más profundo
y devastador. Don Rodrigo no hará absolutamente nada cuando descubra lo que pasó aquí esta noche, Esteban. ¿Y sabes por qué? Porque don Rodrigo es mi padre. Sí, así como lo oyes. El gran hacendado violó a mi madre Yemayá hace 18 años y yo soy el resultado de esa violación. Soy su hija de sangre, aunque tenga la piel oscura que él desprecia. Y toda esta farsa de boda, todo este plan de casarme contigo, fue ideado por él y por esa víbora de Catalina para esconder ese secreto vergonzoso, para enterrarme en tu casa donde nadie pudiera notar el parecido que cada día se hace más evidente entre él y yo. Los ojos de Esteban se abrieron enormemente mientras procesaba aquella información, comprendiendo de repente las implicaciones completas de lo que Amara acababa de revelar, entendiendo que había sido usado como herramienta en un juego mucho más grande y retorcido del que jamás había imaginado. Y ese conocimiento añadía una nueva capa de horror a su situación porque significaba que no había salvación posible para él, que don Rodrigo ciertamente no movería un dedo para vengar lo que le sucediera a un capataz que había cumplido su propósito y que ahora solo representaba un testigo potencialmente peligroso de secretos familiares que debían permanecer enterrados. Amara continuó hablando, su voz adquiriendo un tono casi ritual, mientras revelaba el alcance completo de su plan. Pero yo descubrí su secreto hace 3 meses, escuché todo a través de la puerta de su despacho, y desde ese momento supe que no permitiría que me usaran como ellos planeaban. Esta noche, Esteban, no es el comienzo de mi esclavitud como tu esposa. Esta noche es el comienzo de mi libertad y de mi venganza contra todos los que han hecho de mi vida un infierno. Tú eres solo el primero. La joven se incorporó entonces y caminó hacia el baúl que Esteban guardaba en la esquina de la habitación. El baúl donde ella sabía que el capataz guardaba sus posesiones más valiosas, incluyendo el dinero que había acumulado durante años de servicio y sobornos, la documentación de la hacienda que don Rodrigo le confiaba, y más importante aún, las llaves maestras que abrían cada cerradura en la hacienda San Jerónimo, incluyendo las de los almacenes de armas y las de los grilletes que mantenían a los esclavos más peligrosos encadenados en el sótano de castigo. Amara abrió el baúl y comenzó a sacar sistemáticamente todo su contenido, evaluando cada objeto con la mirada calculadora de alguien que está ejecutando un plan cuidadosamente preparado, donde cada detalle cuenta y cada recurso debe ser maximizado para las etapas siguientes de una venganza que apenas estaba comenzando. Encontró una bolsa de cuero pesada llena de monedas de oro y plata, suficiente dinero para comprar la libertad de varios esclavos o para financiar un viaje largo hacia territorios donde la autoridad de los Monterrosa no alcanzaba. Y junto al dinero había documentos que mostraban deudas secretas de don Rodrigo, acuerdos comerciales turbios y, más interesante aún, correspondencia personal que sugería que la hacienda San Jerónimo estaba al borde de la bancarrota financiera a pesar de las apariencias externas de riqueza y prosperidad que los Monterrosa mantenían obsesivamente ante la sociedad colonial. Gracias por ser tan meticuloso guardando evidencia, Esteban. Estos documentos serán muy útiles para la siguiente fase, comentó Amara casi casualmente, mientras el capataz paralizado solo podía observar con impotencia absoluta cómo su nueva esposa saqueaba sistemáticamente sus posesiones y sus secretos. La venganza apenas comienza. Si tu corazón está latiendo con furia y satisfacción viendo a este monstruo paralizado e indefenso, suscríbete ahora para ver hasta dónde llega el plan de Amara. Dale like si crees que Esteban está recibiendo exactamente lo que merece. Cuéntanos en los comentarios,
¿Qué crees que hará Amara con esas llaves maestras y esos documentos comprometedores? ¿Liberará a otros esclavos? ¿Quemará la hacienda? ¿O tiene algo aún más devastador en mente? Y recuérdanos, ¿desde qué ciudad y país estás presenciando esta justicia colonial que tanto tiempo esperó para manifestarse? Después de vaciar completamente el contenido del baúl y organizar metódicamente las pertenencias más valiosas en un saco de tela que encontró colgado detrás de la puerta, Amara regresó junto al cuerpo paralizado de Esteban, que yacía en el suelo como un monumento caído a la brutalidad que había caracterizado su existencia durante 2 décadas de servicio despiadado a los Monterrosa. El capataz solo podía mover los ojos ahora, siguiendo cada movimiento de Amara con una mezcla de terror absoluto y rabia impotente que lo consumía desde dentro mientras comprendía que todo el poder que había ejercido tan casualmente sobre los cuerpos y las vidas de los esclavizados se había evaporado completamente en cuestión de minutos, reemplazado por una vulnerabilidad total ante aquella muchacha de 17 años que él había considerado una posesión indefensa apenas 1 hora antes. Amara se arrodilló junto a él nuevamente, pero esta vez no para hablar, sino para hacer algo que había estado planeando con particular cuidado durante las últimas semanas. Algo que requería precisión y conocimiento de anatomía humana que ella había adquirido observando los castigos que el mismo Esteban había administrado a lo largo de los años, aprendiendo sin querer dónde estaban los puntos más vulnerables del cuerpo humano, donde un golpe calculado podía causar el máximo dolor sin necesariamente matar, lecciones involuntarias que el maestro de la crueldad había impartido a su futura vengadora sin jamás imaginar que ese conocimiento sería eventualmente usado contra él mismo. Hay algo más que necesito que sepas antes de dejarte aquí, Esteban. Algo sobre mi madre Yemayá que quizás explique de dónde saqué la capacidad para planear todo esto con tanta meticulosidad. Comenzó Amara, mientras sus manos se movían con propósito deliberado, desatando el cinturón de cuero del capataz y usándolo para amarrar sus manos, ya paralizadas detrás de su espalda, en un nudo que era innecesario dada su condición, pero que servía un propósito psicológico importante, recordándole constantemente su absoluta indefensión. Mi madre no era una esclava común, capturada aleatoriamente en las costas de África. Ella era una sacerdotisa de Oshun en su tierra natal, una mujer sabia que conocía los secretos de las plantas, de los venenos y de las curaciones. Conocimientos que ella comenzó a transmitirme cuando yo era apenas una niña pequeña, enseñándome en secreto durante las noches en los barracones, susurrándome los nombres de las hierbas y sus propiedades mientras los vigilantes dormían y las estrellas africanas que ella recordaba brillaban sobre nuestras cabezas en este cielo extranjero. Las palabras de Amara fluyeron con un dolor mezclado con orgullo, mientras evocaba memorias de su madre que había mantenido enterradas durante años bajo capas de supervivencia y sumisión fingida. Memorias que ahora emergían con claridad cristalina para darle fuerza y justificación a cada acción que estaba ejecutando en aquella noche transformadora. Yemayá murió cuando yo tenía 5 años, oficialmente de fiebres, según lo que don Rodrigo declaró, pero mamá Josefina y las otras ancianas que estaban con ella en sus últimas horas me contaron la verdad hace apenas 2 semanas, cuando finalmente decidieron que yo era lo suficientemente fuerte para soportar el conocimiento. Continuó Amara mientras terminaba de asegurar las ataduras y se movía para hacer lo mismo con los tobillos de Esteban, usando tiras de tela que arrancó de las sábanas de la cama matrimonial, que nunca serviría el propósito para el cual había sido construida. La señora Catalina la envenenó, Esteban.
Mezcló vidrio molido en su comida durante semanas, hasta que los intestinos de mi madre se desgarraron desde dentro y ella murió vomitando sangre mientras suplicaba que alguien cuidara de su hija pequeña, mientras rogaba que yo no creciera esclava de la mujer que la estaba asesinando lentamente. Don Rodrigo lo sabía, lo permitió. Eligió a su esposa legítima sobre la mujer que había amado, si es que ese monstruo es capaz de amar a alguien. Y me dejó huérfana para ser criada por la comunidad de esclavos, mientras él fingía que yo no existía, y Catalina convertía cada día de mi vida en un recordatorio de que ella había ganado aquella batalla particular. La revelación llenó el aire de la habitación con un peso casi tangible, y en los ojos de Esteban apareció algo que podría haber sido comprensión, o quizás simplemente el reconocimiento de que él había sido apenas una pieza menor en un tablero de ajedrez mucho más complejo y mortífero del que jamás había percibido durante todos sus años de servicio ciego a los amos de la hacienda. Amara se puso de pie entonces y caminó hacia la ventana de la habitación, mirando hacia afuera donde la noche tropical envolvía la hacienda San Jerónimo en su oscuridad habitual, rota apenas por las antorchas distantes que marcaban las esquinas de la casa grande y los puntos de vigilancia donde los guardias nocturnos hacían sus rondas rutinarias, completamente ignorantes de la revolución personal que estaba ocurriendo en la casa del capataz en ese preciso momento. Durante años me pregunté por qué Dios permitía tanta injusticia, por qué los Monterrosa prosperaban mientras nosotros sufríamos, por qué hombres como tú podían torturar y matar sin consecuencias mientras los inocentes morían en agonía. Reflexionó Amara en voz alta, hablando tanto para sí misma como para su prisionero paralizado. Pero ahora entiendo que Dios no interviene directamente en los asuntos de los hombres. Él nos da libre albedrío y nos da herramientas, y depende de nosotros usarlas para crear justicia donde solo hay opresión. Mi madre me dio el conocimiento. Las circunstancias me dieron la oportunidad. Y mi propio padre, en su arrogancia y cobardía, me entregó el arma perfecta al casarme contigo y darte acceso a todo lo que necesitaba para ejecutar mi plan. La joven se alejó de la ventana y comenzó a cambiarse de ropa, quitándose el vestido blanco de novia que ahora estaba manchado con polvo del suelo y reemplazándolo con ropas más prácticas que había escondido previamente en la casa del capataz durante una de sus visitas preparatorias de la semana anterior, cuando había venido supuestamente para limpiar y preparar la residencia para la llegada de la nueva esposa. Se vistió con pantalones oscuros y una camisa holgada que había robado de la lavandería, ropas de hombre que le permitirían moverse con más libertad y que la harían menos reconocible en la oscuridad si alguien la veía moviéndose por la hacienda durante las próximas horas cruciales. No voy a matarte, Esteban, aunque sé que eso es lo que estás esperando y probablemente hasta deseando en este momento, porque la muerte sería más misericordiosa que lo que realmente planeo para ti, explicó Amara mientras se ataba el cabello en un moño apretado y se aseguraba de que el saco con las posesiones robadas estuviera firmemente cerrado y listo para ser transportado. Vas a quedarte aquí, paralizado pero consciente, durante las próximas 6 a 8 horas, según me explicó mamá Josefina. Tiempo suficiente para que yo complete la siguiente fase de mi plan. Y cuando finalmente recuperes el movimiento de tu cuerpo, mañana al amanecer, vas a descubrir que el mundo que conocías ha cambiado completamente, que tu posición de poder ha sido destruida, y que tú eres ahora el que está completamente a merced de fuerzas que no puedes controlar ni comprender.
Amara tomó entonces el juego de llaves maestras que había encontrado en el baúl de Esteban y las examinó una por una a la luz de las velas que iluminaban la habitación, identificando cada llave por las marcas distintivas que el meticuloso capataz había grabado en ellas para mantener su sistema de control organizado y eficiente. Encontró la llave del almacén de armas, la llave del depósito de alimentos, la llave de las celdas de castigo en el sótano de la casa grande, y más importante que todas, la llave maestra que abría los grilletes y cadenas que mantenían sujetos a los esclavizados considerados más peligrosos o rebeldes, aquellos hombres y mujeres cuyo espíritu no había sido completamente quebrado por años de brutalidad, y que solo esperaban una oportunidad, una chispa, un momento de caos organizado para levantarse y reclamar su humanidad robada. ¿Sabes cuántos hombres y mujeres están encadenados en este momento en las celdas de castigo, Esteban? ¿Cuántos espíritus fuertes has encerrado ahí abajo porque se atrevieron a hablar, a resistir, a mantener su dignidad ante tu látigo? Preguntó Amara retóricamente mientras guardaba las llaves en el bolsillo profundo de sus pantalones. 17 personas en total, según el último conteo que escuché. 17 almas que tienen cuentas pendientes con esta hacienda, con los Monterrosa y especialmente contigo. Me pregunto qué harán cuando descubran que las puertas de sus celdas están abiertas y que las armas del almacén están disponibles para quien tenga el coraje de tomarlas. El plan que Amara había estado gestando durante las últimas semanas comenzaba ahora a revelarse en toda su audacia aterradora. Un plan que iba mucho más allá de una simple venganza personal contra el capataz o incluso contra su padre don Rodrigo. Un plan que buscaba nada menos que desmantelar completamente la estructura de poder de la Hacienda San Jerónimo y crear el caos suficiente para permitir que decenas, quizás cientos de esclavizados pudieran escapar hacia la libertad en las montañas, donde existían comunidades cimarronas que acogían a los fugitivos y los protegían de las expediciones de captura que periódicamente intentaban destruirlas sin éxito. Antes de abandonar la casa del capataz y dejar a Esteban paralizado en el suelo como testimonio viviente de que la era de impunidad absoluta había terminado, Amara se agachó una última vez junto a él para susurrarle directamente al oído las palabras que sellarían su destino y que resumían la esencia completa de la transformación que había ocurrido en aquella habitación durante la última hora. Cuando amanezca, Esteban, y recuperes el uso de tu cuerpo solo para descubrir que tu mundo se ha derrumbado a tu alrededor, quiero que recuerdes este momento y que comprendas que cada gota de sufrimiento que experimentes en los días, meses y años que te quedan es apenas un pago parcial por el océano de dolor que has causado durante tu miserable existencia como el perro guardián de los Monterrosa, y que esta deuda nunca será completamente saldada porque algunas cosas que se rompen jamás pueden ser reparadas y algunas almas que se pierden jamás pueden ser recuperadas. ¿Puedes sentir cómo todo el sistema de opresión está a punto de colapsar? ¿Imaginas el caos que Amara está por desatar? Si esta venganza te tiene completamente atrapado, suscríbete ahora, porque la próxima fase será absolutamente épica. Comenta, ¿crees que Amara debería haber matado a Esteban o hizo bien en dejarlo vivo para que sufra las consecuencias? ¿Qué harías tú con esas llaves maestras y el acceso al almacén de armas? La noche envolvía la hacienda San Jerónimo en un manto de oscuridad interrumpido apenas por el canto distante de los grillos y el ocasional ladrido de los perros guardianes que patrullaban el perímetro de la propiedad, completamente ajenos a que en ese preciso momento una figura solitaria vestida con ropas
Oscuras, se deslizaba silenciosamente entre las sombras proyectadas por los edificios coloniales, moviéndose con la confianza de alguien que había pasado toda su vida memorizando cada rincón, cada pasadizo, cada punto ciego de aquel complejo arquitectónico que funcionaba simultáneamente como centro de producción agrícola, prisión masiva y teatro de horrores, donde se representaban diariamente las tragedias humanas inherentes al sistema de esclavitud que sostenía toda la economía colonial. Amara se movía como un fantasma, aprovechando el conocimiento íntimo que tenía de los patrones de vigilancia nocturna que Esteban había establecido durante años. Patrones que irónicamente ahora trabajaban a su favor porque los guardias eran predecibles en sus rutas y sus momentos de descanso, creando ventanas de oportunidad perfectamente cronometradas para alguien que supiera exactamente cuándo y dónde moverse sin ser detectado. Su primer destino era el edificio de almacenamiento que se encontraba a unos 100 metros de la casa del capataz, una estructura de piedra con techo de tejas rojas que parecía inocente desde el exterior, pero que en realidad contenía el arsenal completo de la hacienda, las armas que don Rodrigo mantenía para defender su propiedad contra posibles ataques de bandidos, rebeliones de esclavos o incursiones de comunidades cimarronas que ocasionalmente bajaban de las montañas para liberar a sus hermanos y hermanas todavía encadenados en las plantaciones del valle. La llave maestra giró suavemente en la cerradura del almacén, produciendo apenas un clic metálico casi inaudible, y Amara empujó la pesada puerta de madera reforzada con bandas de hierro, deslizándose al interior, donde la oscuridad era absoluta, hasta que encendió la pequeña lámpara de aceite que había traído escondida bajo su camisa, revelando hileras ordenadas de mosquetes, pistolas, espadas, machetes, cajas de pólvora y munición suficiente para equipar a un pequeño ejército privado que era exactamente lo que don Rodrigo había acumulado durante décadas de paranoia aristocrática, mezclada con la comprensión perfectamente racional de que mantener cientos de personas en esclavitud requería la amenaza constante de violencia abrumadora, lista para ser desplegada al primer signo de resistencia organizada. Amara no intentó llevarse las armas ella misma, porque eso habría sido físicamente imposible y estratégicamente innecesario. En cambio, lo que hizo fue aún más devastador desde el punto de vista del control que los Monterrosa ejercían sobre su propiedad humana. Simplemente dejó las puertas del almacén completamente abiertas de par en par, quitó todos los candados de las cajas de armas y esparció pólvora en un camino deliberado que conducía desde el almacén hasta el área de los barracones de esclavos, creando una señal inconfundible para cualquiera que viniera buscando que las armas estaban disponibles, desprotegidas, esperando ser tomadas por manos que durante demasiado tiempo habían sostenido únicamente herramientas agrícolas y cadenas de opresión. Pero antes de dirigirse a liberar a los prisioneros encadenados en las celdas de castigo, Amara tenía otra parada crucial que hacer, una visita que era tanto estratégica como profundamente personal, y que involucraría finalmente confrontar cara a cara a las dos personas que habían orquestado su matrimonio forzado con el capataz sin la más mínima consideración por su humanidad o su sufrimiento. La casa grande de los Monterrosa se elevaba majestuosa en el centro de la hacienda, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado y columnas blancas que imitaban la arquitectura de las grandes mansiones andaluzas, proclamando silenciosamente la supuesta superioridad civilizatoria de sus habitantes sobre las masas de esclavizados que trabajaban los campos circundantes.
Amara conocía cada entrada de aquella casa, porque había servido como criada doméstica durante años, antes de ser transferida al trabajo de campo como castigo por alguna ofensa imaginaria que había irritado a la señora Catalina. Y ese conocimiento ahora se convertía en su mayor ventaja, mientras se acercaba a la entrada lateral de la cocina, que sabía que raramente era cerrada con llave, porque los cocineros necesitaban acceso temprano cada madrugada para comenzar la preparación del desayuno de los Amos. La puerta cedió silenciosamente bajo su mano y Amara entró en la cocina oscura y desierta, moviéndose como un espíritu vengador a través de los pasillos familiares que conducían hacia las escaleras principales y eventualmente hacia los dormitorios del segundo piso, donde don Rodrigo y la señora Catalina dormían en habitaciones separadas, un arreglo que reflejaba el matrimonio frío y transaccional que mantenían después de décadas de resentimiento mutuo y traiciones recíprocas. Amara subió las escaleras con pasos tan silenciosos que ni siquiera la madera vieja crujió bajo su peso. Cada movimiento controlado y deliberado, mientras su corazón latía con una mezcla de adrenalina, miedo y una determinación férrea que la impulsaba hacia adelante incluso cuando la parte racional de su mente le gritaba que lo que estaba haciendo era una locura suicida que terminaría inevitablemente con su captura y ejecución pública como advertencia para otros esclavos que pudieran considerar la rebelión. Pero Amara había cruzado un umbral aquella noche del cual sabía que no había retorno posible. Había envenenado y atado al capataz, había abierto el arsenal de armas, y ahora estaba a punto de cometer el acto de transgresión definitivo que haría imposible cualquier reconciliación o perdón. Iba a entrar en el dormitorio de su propio padre y confrontarlo con la verdad de su paternidad rechazada, mientras dejaba evidencia documental que destruiría su reputación en la sociedad colonial. Incluso si ella no lograba sobrevivir la noche. Llegó primero a la puerta del dormitorio de la señora Catalina y con movimientos cuidadosos deslizó por debajo de la puerta uno de los documentos más comprometedores que había encontrado en el baúl de Esteban. Una carta manuscrita de don Rodrigo a un comerciante en Cartagena, donde admitía haber falsificado registros de producción de azúcar para obtener préstamos fraudulentos de banqueros españoles. Un crimen que, si llegaba a conocimiento de las autoridades coloniales, resultaría en el embargo completo de la hacienda y probablemente en prisión para el hacendado, destruyendo completamente el imperio que los Monterrosa habían construido durante 3 generaciones. Luego, Amara se dirigió hacia el dormitorio de don Rodrigo, y aquí su plan era diferente, más personal, diseñado no para destruir su reputación pública, sino para torturar su conciencia privada, si es que tal cosa existía en un hombre capaz de vender a su propia hija al abuso garantizado de su capataz brutal. Abrió la puerta del dormitorio con la llave maestra que abría todas las cerraduras de la casa grande, entrando en la habitación espaciosa iluminada apenas por la luz de luna que se filtraba a través de las ventanas con cortinas de terciopelo rojo. Don Rodrigo dormía en su enorme cama de 4 postes, roncando suavemente con la inconsciencia tranquila de alguien que nunca había experimentado una sola noche de insomnio causado por culpa o remordimiento moral. Amara se acercó a la cama y se quedó de pie junto a su padre dormido durante varios segundos, que se extendieron como horas, observando el rostro que, según todos decían, era tan similar al suyo, buscando en aquellos rasgos relajados por el sueño alguna señal de humanidad o bondad que pudiera explicar cómo este hombre había sido capaz de amar a su madre Yemayá lo suficiente como para engendrar una hija, pero no lo suficiente como para protegerla del envenenamiento lento administrado por su esposa.
celosa, y ciertamente no lo suficiente como para salvar a esa hija del destino horrible al que la había condenado al casarla con Esteban. No encontró nada en aquel rostro excepto la indiferencia aristocrática que caracterizaba a su clase, la capacidad perfectamente cultivada de compartimentalizar su humanidad de manera que pudiera ser tierno con sus caballos de raza, mientras ordenaba sin pestañear el azotamiento hasta la muerte de un esclavo que había robado comida para alimentar a sus hijos hambrientos. Amara sacó entonces de su bolsillo una pequeña daga que había tomado del arsenal, no con intención de usarla, sino como símbolo, y la colocó cuidadosamente sobre la almohada junto a la cabeza de don Rodrigo, donde él la vería inmediatamente al despertar, un mensaje silencioso pero inequívoco de que había estado completamente a su merced durante la noche, que ella había tenido el poder de matarlo mientras dormía indefenso, pero había elegido no hacerlo, regalándole la vida no por misericordia, sino para que él tuviera que vivir con el conocimiento de su vulnerabilidad y con la comprensión de que su propia hija rechazada lo había superado en todos los aspectos que él valoraba. Astucia, planificación estratégica y la voluntad despiadada de hacer lo necesario para alcanzar objetivos que requerían sacrificar escrúpulos morales convencionales. Junto a la daga, Amara dejó una nota escrita en el papel fino que había encontrado en el escritorio de Esteban, una nota que contenía apenas 3 líneas que resumían todo lo que necesitaba decirle al hombre que había sido su padre biológico, pero nunca su protector. Yo sé quién soy, yo sé lo que hiciste, y antes de que amanezca, toda la hacienda sabrá que tu cobardía y tu vergüenza fueron más fuertes que cualquier amor que pudieras haber sentido por mi madre o por mí. Tu hija, Amara. Después de completar aquella visita fantasmal a los dormitorios de sus opresores, Amara descendió nuevamente las escaleras y salió de la casa grande con el mismo sigilo con el que había entrado. Pero ahora cada segundo contaba, porque la noche avanzaba inexorablemente hacia el amanecer, y todavía le quedaba la parte más crucial y peligrosa de su plan por ejecutar: la liberación de los 17 prisioneros encadenados en las celdas de castigo ubicadas en el sótano de un edificio anexo a la Casa Grande, hombres y mujeres cuyo espíritu rebelde los había marcado como demasiado peligrosos para ser mantenidos en los barracones regulares y que habían sido sometidos a condiciones de encarcelamiento tan brutales que muchos otros habrían muerto o enloquecido bajo ese tratamiento, pero que precisamente por haber sobrevivido demostraban poseer el tipo de fuerza interior y determinación que los convertía en los aliados perfectos para la fase final de la venganza de Amara contra la hacienda, San Jerónimo, y todo lo que representaba en términos de opresión sistemática y deshumanización institucionalizada. Sientes la tensión aumentar con cada minuto que pasa. Puedes imaginar el rostro de don Rodrigo cuando despierte y encuentre esa daga junto a su almohada. Si esta historia te tiene al borde del colapso nervioso de pura emoción, suscríbete inmediatamente, porque lo que viene con la liberación de esos 17 prisioneros rebeldes será absolutamente explosivo. Comenta, ¿crees que Amara debió haber matado a don Rodrigo cuando tuvo la oportunidad o hizo bien en dejarlo vivo para que sufra las consecuencias? ¿Qué harán esos 17 esclavos liberados cuando descubran que las armas están disponibles?